Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Es una alegría poder saludarles y compartirles un poco acerca del mensaje de esta mañana en Santo Amor, Comunidad Cristiana, acerca de la victoria. Exactamente se titula Más que vencedores. El apóstol Pablo habla en la carta a los romanos acerca de la victoria que tenemos nosotros los hijos de Dios. Y es importante entender que la victoria de la que está hablando aquí el apóstol es la victoria en la fe. Es como nosotros en la vida cristiana podemos triunfar, podemos tener éxito en la medida en que entendemos que la victoria no viene de nosotros, no es por nuestro propio esfuerzo, sino es por el amor, la gracia y la misericordia de Dios que nosotros tenemos la victoria. Es gracias a su fortaleza, es gracias a la obra de su Santo Espíritu en nosotros que nosotros podemos vencer. Ahora, claro que hay que colocar de nuestra parte, pero es importante entender que no es en nuestros esfuerzos personales, es decir, no caer en la trampa de creer que es porque somos, digamos, tenemos muchas virtudes que podemos vencer, sino es porque el Señor nos concede la victoria. Vamos a mirar un poco lo que dice el apóstol Pablo eh, sobre este tema. Dice en Romanos 8 del 33 al eh, 39, dice allí, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que absolutamente nada nos puede apartar del gran amor que el Señor Jesús tiene por nosotros. Ni los demonios, ni la creación, ni las dificultades nos pueden apartar del gran amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y es este amor el que nos hace más que vencedores, es este amor el que nos da la victoria, es el amor del Señor Jesús el que nos fortalece, el que nos anima y el que nos ayuda a vencer para que nosotros podamos obtener la victoria en cada área de nuestras vidas. Una de las cosas, por ejemplo, en la que luchan las personas, por ejemplo, el que no es creyente, de acuerdo a la Biblia, pues está atado al pecado, vive en la oscuridad, vive en la maldad, está a veces siendo consciente o a veces sin ser consciente, vive como esclavo de la oscuridad, del pecado, de lo que nos impide crecer. Yo antes de ser cristiano tenía una cantidad de ataduras en las cuales yo ni siquiera era consciente de ellas. Hoy que soy creyente puedo mirar cuánta esclavitud, cuánta oscuridad en la cual yo vivía y cómo fue Jesús el que ha venido sacándome de esa oscuridad, dándome libertad, fortaleciéndome, cuidándome, quitando todo lo que a Él no le agrada. Así que si las personas que no son creyentes desean obtener libertad del pecado, ya sea cualquiera el nombre de ese pecado, solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo podemos nosotros obtener esa libertad. No hay otra manera. Por otra parte, a veces los creyentes luchan y luchamos constantemente contra el pecado, contra la tentación, contra las debilidades y algunas veces fallamos. Sin embargo, hay que entender que es posible tener victoria sobre el pecado, es posible vencer el pecado y toda maldad. La única manera de hacerlo es por medio de la fe. Dice en Romanos 6 lo siguiente. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado.
Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que eh, al morir Cristo en la cruz, al entregar él su cuerpo, su sangre, en él recayó todo pecado, toda maldad, toda esclavitud, eh, y de esa manera, al nosotros tener fe en lo que hizo el Señor Jesucristo, nosotros podemos recibir libertad. Entonces, por ejemplo, si un creyente anda atado a cualquier tipo de pecado y vive atado a ese pecado, sea como se llame ese tipo de pecado, ¿qué debe hacer ese creyente para ser libre? Debe pedirle al Señor Jesús que le perdone, que le limpie, que rompa las ataduras que le atan, para que pueda disfrutar la libertad que viene del Señor Jesucristo. Esa libertad que fue comprada con el precio de la sangre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús fue derramada por toda la gente para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna, para que todo aquel que vive en el cautiverio del pecado pueda ser libre de la maldad, del pecado, de la enfermedad incluso, y de las maldiciones por medio de la fe que vienen del Señor Jesús y de las bendiciones que Dios nos da cuando creemos en el Señor Jesús, permanecemos en Él, somos fieles y obedecemos sus enseñanzas. Así que es importante tener esto presente. Por otra parte, es bueno que miremos una otra parte de la Biblia que habla acerca de la victoria. Dice eh, en Primera de Crónicas 18:6, dice allí, también puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David el Señor le daba la victoria. El rey David fue un gran rey del Antiguo Testamento, un rey de la nación de Israel, un rey que el Señor Jesús en esa época, Dios por medio del profeta Samuel escogió al rey David y lo ungió como rey de la nación de Israel y lo llevó a que fuera el rey de esta nación, la nación que Dios escogió para revelarles su ley, sus mandamientos y para entregar el Salvador, el Mesías prometido, tanto a esta nación como a toda la tierra. Así que este rey, en medio de sus campañas militares, él disfrutó, él venció, gracias no solamente a las virtudes que el Señor Jesús le dio, sino que antes que nada por la gracia de Dios se le entregó la victoria. Esto permitió que en las batallas David y sus valientes, porque él tenía diferentes valientes que peleaban junto a él, y cuando salían a la guerra eran invencibles. No había ejército que les pudiera hacer frente, no hubo batalla que perdieran, fueron invencibles. La nación de Israel venció a todos sus enemigos en su tiempo. Era tal la fama que tenía el rey David que cuando salía a la guerra algunos enemigos temblaban de miedo, se aterraban, ya que no solamente venció a Goliat, sino a diferentes ejércitos enemigos. David les venció con sus valientes. Ahora, estas victorias venían del Señor. David le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Y el Señor Jesús le respondía, ve a la guerra. Pero también el Señor Jesús, David le preguntaba al Señor cómo obtenía la victoria y el Señor le daba las estrategias. Todo esto lo podemos ver en los libros de Samuel y de Crónicas, donde se relatan las diferentes batallas y episodios de la vida del rey David. Así que es el Señor quien nos da la victoria. Así como el Señor le dio la victoria al rey David, también nos puede dar la victoria a nosotros en las diferentes áreas de la vida, sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre la maldad. Podemos tener la victoria en la medida en que confiamos en el Señor, en la medida en que le buscamos, en la medida en que le pedimos que nos regale, que nos dé la victoria y perseveramos para alcanzarla. Así que es importante que tengamos esto presente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos regale la victoria en cada área de nuestra vida. Padre, te pedimos que tú, Señor, nos regales la victoria en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a vencer en el camino de la fe. Ayúdanos a perseverar firmes en la fe en Jesucristo, nuestro Señor, por siempre. Danos la victoria también sobre el pecado. Ayúdanos a vencer las debilidades que tenemos en nuestro carácter. Danos tu fuerza, tu gracia, de tu espíritu para lograrlo.
Ayúdanos a vencer también al enemigo y a sus demonios que quieren destruirnos. Danos la victoria y protégenos en todo tiempo, en el nombre tuyo, Señor Jesús. También te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos protejas y nos permitas disfrutar de tus victorias en cada aspecto de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, me alegra saludarles, les pido que me disculpen porque esta cámara es un poco curiosa, así que me muevo para tratar de estar bien enfocado. Los invito a las reuniones de la iglesia siempre que quieran acompañarnos, todos los miércoles 7 a 8 y media de la noche, los sábados 7 a 9, los domingos 10 a 12, los domingos 4 a 6 de la tarde. Están siempre invitados, serán siempre bienvenidos. También los que quieran aportar para que Santo Amor Comunidad Cristiana continúe creciendo, están invitados para que lo hagan. Dios les continúe bendiciendo y guardando en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu que está